Bienvenido al tiempo de compartir la palabra de Dios en Centinelas del Alba. Qué privilegio tan grande es el que Dios me permite de poder llegar hasta sus hogares y compartirle un mensaje de vida, de esperanza. Queremos tratar el día de hoy que Dios es un Dios de propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósitos y la Biblia nos enseña que estos propósitos se llevarán a cabo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Isaías 48:8. No hay Dios como nuestro Dios, y lo que Él planificó desde un principio, así será. Aun cuando el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, nos muestra que hay muchos planes en el corazón del hombre. Y la verdad que sí, los hombres tienen muchos planes, pero por encima de ellos, los propósitos de Dios son aquellos que van a prevalecer. Dios tenía un propósito de tener un grupo de personas que tengan su imagen y semejanza, que estos hombres los puedan expresar y que estos hombres lo puedan también representar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, y que estos hombres puedan fructificarse, multiplicar, llenar toda la tierra y ejercer dominio y señorío. ¿Por qué? Porque los cielos son de Dios y Dios entregó al hombre la tierra. Por tanto, ese era el trabajo que Dios quería que estos hombres, a imagen y semejanza de Él, lo hicieran. ¿Y cómo lo haría? Teniendo la vida de Dios. ¿Y cómo el hombre tendría la vida de Dios? Es por eso que el Señor colocó al hombre en el huerto del Edén y colocó un árbol específico, el árbol de la vida, que es la figura de Cristo Jesús. Y mientras el hombre se alimentara de aquel árbol de la vida, que es Cristo Jesús, este hombre podría cumplir los propósitos del Señor. No solamente ahora quedarse en el huerto del Edén, sino que también este hombre podía influenciar a todas las naciones que estaban a su alrededor. Pero ¿qué pasó? El enemigo entra en escena para que los planes del Señor no puedan cumplirse, de tal manera que el diablo engaña al hombre a tal punto que el hombre llega a desobedecer. Y la naturaleza pecaminosa fue inyectada en la vida del hombre y fue afectado todo su ser. Su espíritu murió, su alma quedó totalmente arruinada y su cuerpo fue corrompido y quedó esclavo del pecado y esclavo de la maldad. La maldad es el enraizamiento del mal que hay en el corazón del hombre, que aun cuando el hombre no quisiera hacer el mal que está haciendo, porque él sabe que está mal, mas él continúa haciendo todo ello. Eso se llama la maldad. En el libro de Génesis nos habla que la maldad del hombre había multiplicado a tal punto que todos sus pensamientos eran designios para el mal. Ahora, la ira de Dios es aquella que verdaderamente nos aparta del Señor. El libro de Salmos 34:16 nos dice que la ira de Dios se manifiesta contra todos aquellos que hacen la maldad. La ira de Dios también se enciende cuando nosotros entramos en idolatría. Jeremías capítulo 7, del versículo 17 al 19, ahí nos habla que un grupo de hombres del pueblo de Israel se juntaron por familia, donde los niños juntaban la leña, donde los hombres encendían el fuego y las mujeres amasaban aquella masa para presentar en sacrificio y en una ofrenda. ¿A quién? La Biblia nos enseña: al diablo. Ahora, esta ira se enciende por causa de la idolatría. Idolatría no solamente es postrarse a una imagen, idolatría es todo aquello que quita del corazón del hombre a Dios. Queridos hermanos, esto es idolatría. La Biblia también nos enseña que la ira de Dios se revela en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, por la impiedad e injusticia aquellos que retienen o detienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La ira de Dios es aquella que también nunca se va a apartar cuando hay un corazón no arrepentido. Esta era la verdadera condición del hombre. Ahora, él quería salir de aquella situación, la verdad que sí quería, mas no podía, a menos que hubiera una intervención divina. Y es por eso que Dios muestra su gracia para con el hombre, abriendo un camino. Este nuevo camino que Dios estaba abriendo es para que el hombre pueda volver a Él.
Ese camino se llama Jesucristo. Estando en esa condición, el libro Primera de Tesalonicenses, y vamos a detenernos allí y vamos a hablar con respecto a este tema. Primera de Tesalonicenses dice de esta forma: Jesús es aquel que nos libra de la ira de Dios. La ira de Dios fue descargada en Cristo Jesús cuando estuvo en la cruz, llevando ahora todos nuestros pecados, llevando ahora todas nuestras maldades, iniquidades, rebeliones, llevando también nuestras enfermedades. Pero no solamente eso, Jesucristo fue a la cruz para reconciliarnos con Dios y ahora somos amigos. Y no solamente eso, que Cristo fue a la cruz quitando ahora todo aquel enojo que había de parte de Dios. Dios descargó su enojo en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el blanco de toda esa ira por causa del pecado del hombre. Jesucristo desvió la ira de Dios sobre el hombre y la desvió hacia él. Es por eso que Cristo Jesús muere por causa del cumplimiento de la santidad de Dios y también de la justicia. Dios es santo y no acepta el pecado, y la justicia demanda el pago de aquel pecado, y todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, Jesús aplacó la ira de Dios sobre el hombre. Ahora Dios no está enojado con nosotros, Dios no está enojado contigo. Habrá cosas que nosotros el día de hoy estamos haciendo y la verdad que no le agrada a Dios, pero aún así Él no está enojado con nosotros. Isaías 54:9 nos habla de que Él hace un juramento y cuando Él jura, lo jura por sí mismo. Y la Biblia nos enseña, de la misma manera como Él le juró a este hombre llamado Noé, diciéndole: Noé, nunca más destruiré la tierra con agua. De la misma manera, el día de hoy nos jura, Él ha jurado a cada uno de nosotros, sus hijos, que Él no está molesto con nosotros. Y la Biblia nos enseña y nos dice en este versículo, Isaías 54:9, Dios no está enojado contigo, Dios no está enojado conmigo. Queridos hermanos, esa es una promesa de parte del Señor, que Él no está enojado, porque Cristo Jesús aplacó toda la ira. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice: Jesús nos libra de la ira de Dios. La ira de Dios fue aplacada. Por tanto, si Dios no está molesto conmigo, ¿qué solamente puedo encontrar en Él? El libro de Salmos, capítulo 23, versículo 6 nos enseña que de Dios solamente tenemos el bien, su favor y su misericordia. Tres cosas